ocurriendo en muchos países, en muchas ciudades. Y tú y yo ahora tenemos que entender, mis hermanos, que las cosas no se van a poner mejor. La palabra de Dios dice que la maldad se va a empezar a aumentar. Pero no es para que te pongas con miedo, no es para que tengas miedo. Es para que te pongas alerta. Es para que estés al pendiente continuamente de todas las cosas que acontecerán en esta tierra. Hoy quiero hablar de cuando fue el día que llegó el Pentecostés a los discípulos y a los hijos de Dios. Tú y yo somos discípulos de Jehová Dios aquí en la tierra. Los discípulos que caminaron con Jesús en aquellos tiempos ya no están en la tierra. Pero quiero decirte, ellos dejaron como herencia al Espíritu de Jehová Dios. Y tú recibiste al Espíritu de Dios desde el momento que decidiste aceptarlo como su Señor y su Salvador. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Y ahora solamente tienes que poner por obra todo lo que Él te ha mandado hacer. Tú y yo somos escogidos y apartados por Dios. Escúchame bien. Muchos no lograrán entrar al reino de los cielos, pero si tú y yo nos esforzamos, podremos estar un día en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que es mucha la mies, mas muy pocos los obreros. Desafortunadamente, parece que ahora estamos mirando que hay mucho menos obreros. Hay muy pocos obreros que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Pero tú y yo nos vamos a esforzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Hechos 1:3, por favor. Si estás ahí, me dices con un amén, por favor. Dice, a ellos también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando el Señor que Él se les apareció nuevamente. Después de haber muerto se les apareció a los discípulos. Tú y yo sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día y sabemos que el Señor se les apareció a los discípulos con la finalidad de enseñarles y mostrarles todas las cosas que tendrían que hacer aquí en la tierra. Esos 40 días Jesucristo estuvo con sus discípulos enseñándoles y mostrándoles todas las cosas que iban a acontecer y de qué manera ellos tenían que moverse en el mundo. Mis hermanos, nosotros estamos en un proceso, estamos todavía en la presencia del Señor, conociendo todavía grandes cosas que el Señor te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí. Nuestro Dios nos ha dado muchas pruebas y nos ha aparecido de una manera sorprendente cuando Él ha hecho milagros a través de ti o a través de mí, cuando Él te ha mostrado sus grandes maravillas, cuando Él te ha mostrado su grande amor, cuando Él te ha mostrado su cuidado perfecto. Cuando Jesús le presentó a los discípulos y los preparó para que pudieran entrar al reino de Dios, Jesús les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque Jesucristo se les presentó nuevamente en carne. Después de que resucitó hecho carne. No había resucitado en el Espíritu todavía. Él tenía que bajar del tercer cielo, porque fue a pedir indicaciones del Padre Celestial para traer a la tierra a sus discípulos, de qué manera ellos se iban a mover aquí en la tierra, mis hermanos amados. Jesucristo estuvo esos 40 días, estuvo muy atento a estarles enseñando a los discípulos todas las cosas que iban a hacer en su nombre. Los discípulos no desconocían la persona ni desconocían las obras del Espíritu Santo. Los discípulos trabajaron para el Señor
y trabajaron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que si tú y yo queremos estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos hablaban personalmente con Jesús y lo podían mirar en carne y huesos. Pero después de que Él se fue, después de los 40 días, Él se fue con el Padre y les dijo que les iba a derramar su Santo Espíritu. Jesucristo les permitió mirar sus grandes maravillas y les permitió ser usados por su Santo Espíritu. Hoy que yo estaba haciendo este bosquejo, mis hermanos, el Señor me mostraba que Él se ha querido manifestar en muchos de ustedes y aún en mí. Se ha querido manifestar en gran manera, pero muchas personas todavía no han creído que el Espíritu de Jehová Dios puede llegar a cualquiera de aquel que tenga deseos de ser usado en gran manera. Si tú tienes el deseo de ser llenado del Espíritu Santo de Dios y tienes el deseo de representar a Jesucristo aquí en la tierra, tienes que ser discipulado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sabemos que no puedes mirar al Espíritu de Dios porque Él es invisible, no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir. También sabemos que podemos hablar con Él, sabemos que podemos hablarle de tal manera que también Él te puede contestar de la misma manera y Él te puede hablar. Tú y yo tenemos que provocar que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? De la manera buscando su rostro y buscando su santidad. Jesús destinó a 70 más después de los discípulos, fue y buscó 70 más. Y Él envió a estos 70 juntamente con los 11 que quedaron. Y los mandó de 2 en 2. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Cuando Él mandaba a esos 70 más los 11 que quedaron, que eran sus discípulos, los mandó de 2 en 2. ¿A qué crees que los mandaba? Los mandaba a hacer milagros, prodigios, los mandaba a profetizar, los mandaba a hablar al pueblo, los mandaba a enseñar las nuevas buenas de todas las cosas que acontecerían, mis hermanos. Tú y yo tenemos que saber que todavía sigue siendo Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y Él ahora quiere tomarte a ti como un discípulo, te quiere tomar como un siervo. Pero tú tienes que entender que para que tú seas un siervo o una sierva de Dios, necesitas añorar y desear realmente servirle al Señor. Amén. ¿Te estabas dando cuenta de qué manera hablaba a Carlos hace unos momentos? Que te estaba dando un testimonio. Y este testimonio quiere decir que dentro de él hay el deseo de servir a Dios. Él pudo haber ido a ese funeral. Y él pudo haber ido solamente a sentarse, mis hermanos, y a mirar a toda la gente que obviamente muchos de ellos estaban llorando, estaban abatidos, estaban afligidos, estaban pasando por su luto y su duelo. Hay muchos cristianos que van a funerales, que van a hospitales, que van a visitas y miran la necesidad y miran el problema de las personas con las que están conviviendo. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que están mudos espiritualmente. O hay muchos cristianos que son insensibles, no sienten el dolor de los demás y eso a Dios no le agrada. Porque Dios quiere que lloremos con el que llora y estemos tristes con el que está triste, ¿verdad? Pero también el Señor nos pone para que tú y yo la tristeza la conviertamos en gozo y en alegría, ¿verdad? Como estábamos hablando, o sea, de lo que estaba pasando en el momento de este joven que también, o sea, su hijo fue tomado, fue llevado, fue robado. Y cómo, o sea, me puedo imaginar cómo se encuentra su corazón, tanto el de él como el de la madre. No podemos ser insensibles, mis hermanos amados. Tú y yo somos representantes de Jesucristo. Y yo te puedo asegurar que vamos a tener la noticia de que este niño va a regresar a casa. Amén. Amén.
Tú le crees a Dios. Tú le crees a Dios. ¿Sabes por qué le creo a Dios? Porque no es la primera vez que yo oro por una persona que está secuestrada, que está perdida. Amén. Y yo he visto la mano poderosa de Dios porque yo le he creído a Dios. Así es. Yo le he creído a Dios que Dios escucha y que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén, amén. Si tú crees que realmente Dios escucha tus peticiones y te las da, tú sigue adelante creyendo y pidiendo las peticiones de tu corazón. No solo pidas para ti, para tu familia. También pide para tu familia que son los cristianos. Pide para los profetas, pide para los pastores, pide para todos aquellos que están enfermos. Empieza a pedir por la humanidad, empieza a pedir aún por el presidente, por los gobernadores, empieza a pedir. Amén. Porque si tú y yo nos quedamos callados, mis hermanos amados, entonces ¿quién va a hablar? Así es. ¿Quién va a hablar, mis hermanos, si tú y yo tenemos una comunión con Dios y directamente podemos hablar con el Padre que está en los cielos? Amén. Tú y yo tenemos que ser ese instrumento útil para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por ti, por todos tus familiares y por mí. Entonces nosotros tenemos que ser similares a Él, representantes de Él, imitadores de Él. Y tenemos que estar intercediendo por los que estamos aquí en el mundo. Porque las cosas estamos viendo las que están de peor en peor, mis hermanos. Entonces, si todo el cristiano está callado y está pasivo, está tranquilo, no pasa nada, no hay problema. O sea, estás tranquilo tú, pero hay muchos hermanos tuyos que no están tranquilos. ¿Qué te cuesta cuando tú estás orando? ¿Qué te cuesta meter a otra familia y meter en tu oración a los gobernadores, a los presidentes, a los profetas, a los pastores? Ponme a mí de paso, por favor. Amén. Yo necesito tus oraciones. Aleluya. Para que yo no caiga, para que yo no me desanime, para que yo siga adelante, mis hermanos. Yo necesito tus oraciones. Yo oro por todos ustedes y por todos los que se fueron de esta congregación. Aún por aquellos que hablan mal de mí, por aquellos que me maldicen, por aquellos que están siempre blasfemando en contra de mí. Porque yo no sé si tú sabías que la palabra de Dios dice que por causa de nuestro Señor Jesucristo nosotros vamos a ser vituperados. Así es. Los profetas verdaderos nos van a vituperar, los profetas verdaderos van a blasfemar contra de nosotros, los profetas verdaderos nos van a aborrecer y nos van a odiar y si es posible aún nos van a querer matar. Pero ¿sabes qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén. A mí no me atemoriza el morir, no me atemoriza lo que me pueda suceder. Porque si yo llego a morir, yo sé que yo directamente me voy con Cristo. Amén. Pero hay de aquel que toque a un ungido de Jehová, dice la palabra de Dios. Así es. Tú tienes que vivir con esa seguridad de quién eres realmente. Amén. Tú tienes que vivir con esa seguridad de que Dios está contigo y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén, amén. Amén, aleluya. Por eso es que es necesario que tú trabajes en la obra de Dios para que tú te fortalezcas más y más y más. Sabemos que los discípulos sufrieron y lloraron y aún algunos de ellos fueron apresados, encerrados, encarcelados. Y ¿sabes qué? Siempre ellos sabían, tenían la plena confianza de que Jesucristo estaba con ellos. Tenían la plena confianza de que Jesucristo no los iba a desamparar, no los iba a dejar. Tú y yo tenemos que tener esa plena confianza de que Jesucristo está con nosotros y de que Jesucristo no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Que aunque veas lo que veas y pase lo que pase, tú tienes que confiar en aquel que resucitó y en aquel que ya te dio su Santo Espíritu. Amén. Dios quiere levantar obreros. Dios ya puso la mirada en ti. Pero Él no te puede obligar a que tú seas una persona que le sirvas. Él no te va a obligar porque Él todo lo hace por decisión de ustedes o mía. Si yo le permití a Él que me usara, Él me va a usar. Si yo le permito que Él haga un milagro, Él lo va a hacer.
Si yo le permito que libere a un endemoniado, Él lo va a hacer. Amén. Solo va a usar mi cuerpo Amén. para hacer el bien a aquellos que necesitan, mis hermanos. Jesús nos manda a que roguemos que se levanten más obreros. Nos dice que seamos prudentes, que no saludemos por el camino. Porque hay muchas personas que hay momentos en que te encuentras y te topas con personas que no tienes que compartir palabra con ellos. Y te quiero llevar a la cita bíblica donde habla de esto, que es en Lucas 10, 1 y 6. ¿Estás ahí? Amén. Lucas 10, 1 y 6. Dice, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies que envíe obreros a su mies. Y yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Hasta ahí. Amén. Algunas veces nosotros somos muy confiados, mis hermanos amados, y muchas veces te puedo decir que en algunas ocasiones, muchas veces, los hombres o las mujeres que son malvadas intentan lastimarte, herirte o sacarte información para tener esa información y para utilizarla para hacerte el mal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que seamos prontos para oír y mansos para hablar. Amén. En mucha palabra nosotros podemos dar informaciones al enemigo y el enemigo puede robarnos nuestras bendiciones. Nosotros tenemos que ser prudentes. Por eso es que Jesús mandaba a sus discípulos, los mandaba de dos en dos. Mira, cuando a veces yo estoy con Chayito, que estamos hablando o platicando con ciertas personas, en algunas ocasiones yo me doy cuenta que ella está hablando cosas que no debe de hablar porque se está dando una información o viceversa, ¿verdad? Y ella y yo ya nos pusimos de acuerdo que cuando yo hable algo que no es bueno para mí, que ella con el pie me haga un movimiento en mi pierna, un patadón, ¿no? Que me dé pues para que me entienda. Me tengo que callar aunque me duela, ¿verdad? Pero tenemos que entender que por eso es que Dios mandaba de dos en dos. Porque cuando nosotros estamos hablando, muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando o cómo nos puede perjudicar lo que hablamos, mis hermanos. Por eso es que Dios mandaba de dos en dos. Otra de las cosas, sabemos que cuando Jesucristo mandaba de dos en dos, era por prudencia, para que cuando viniera un problema grande, el otro pudiera defender al otro. Me acaban de hablar de Tijuana, del centro de rehabilitación, que hubo un desastre tremendo. Sabemos que en el centro de rehabilitación toda la mayoría de las personas de ahí pues obviamente necesitan liberación, necesitan ser sanadas y sanados los que están en un proceso de purificación. Pero sabemos que hay personas jóvenes, muchachas que envían y las ponen a fuerza a sus padres. Esto es una decisión muy mala, mis hermanos. Cuando los drogadictos no quieren estar en un lugar y no tienen el deseo de ser liberados,
De nada les sirve que los encierren en un centro de rehabilitación, sino lo contrario. Quiero decirte que ellos se ponen de peor en peor, porque es como meter a un león enjaulado a un centro de rehabilitación. Desafortunadamente pasó un desastre, ¿verdad? Y un grupo de jovencitas se pusieron de acuerdo y golpearon a la muchacha que tenía las llaves para abrir el zaguán para poder entrar y salir. Y esta joven fue brutalmente golpeada por personas que no querían estar ahí. Pero quiero decirte la imprudencia, ¿verdad? La imprudencia de que ella estaba sola, o sea, como la persona que se encarga de ese lugar, como, o sea, no puso cuidado. La Biblia dice que Dios nos mandó de 2 en 2 y esta jovencita estaba sola cuidando, ¿verdad?, las llaves. Y obviamente el enemigo fue y la golpeó porque es una gran sierva de Dios. Y ahorita están pasando cosas terribles porque el enemigo se está volviendo contra de ese centro de rehabilitación. Así es de que es bien necesario que nosotros seamos prudentes. Nunca vayas a una casa sola si tú quieres ir a orar por una casa, o solo, nunca vayas solo. Siempre tienes que ir acompañada y acompañado con alguien. No te puedes ir solo. Dios nos habla y nos explica muy claramente de qué manera podemos servirle y tenemos que obedecer tal como Él lo dice. Nosotros sabemos que cuando tú y yo vamos a servirle a Dios le agrada que tú y yo le sirvamos, a Él le agrada que hagamos el bien a aquellos que no están pasando bien su vida. Pero también Él dice que no vayas a donde Él no te manda. Muchas de las veces hay cristianos, servidores, que el enemigo quiere llevarnos a lugares, ponernos trampas y nos quiere mandar a esos lugares con la finalidad de hacernos daño. Tú no puedes dar un paso hacia adelante si tú no le pides permiso a Dios. No te metas a cualquier hogar, no vayas a cualquier hogar sin el permiso de Dios, porque te puede pasar una desgracia. Tienes que ser sensible y tienes que ser obediente y tienes que ser una persona prudente. Existen 3 cosas que nosotros tenemos que practicar y tenemos que hacer para que nosotros podamos tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La condición que Dios nos pone es que tú y yo seamos obedientes. La segunda condición es que tú y yo hagamos su voluntad. La tercera condición es que tú y yo cumplamos los mandamientos. Porque es necesario que tú y yo cumplamos los mandamientos. Porque si tú y yo no cumplimos los mandamientos de Dios, entonces tenemos puertas abiertas. Y el enemigo sabe cuando tú y yo tenemos puertas abiertas. El enemigo nos conoce y él sabe cuando hay puertas abiertas. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Si nosotros tenemos una puerta abierta, el enemigo nos puede lastimar. Tenemos que explorar y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esto viene cuando tú y yo nos santificamos, esto viene cuando tú y yo nos limpiamos. ¿Qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés? ¿Qué fue lo que se descubrió cuando vino la llenura del Pentecostés? Se sintió el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Amén. Tú y yo tenemos que experimentar ese día del Pentecostés y experimentar la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Algunos de nosotros ya experimentamos el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirte, cuando el enemigo mira que tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, siempre va a buscar las estrategias para quitarte lo que tú ya tienes.
para desviarte del camino, para hacerte daño. Quiero que vayamos a Hechos 2:1. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Cuando nosotros estamos aquí en la casa del Señor y estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, nos puede visitar el Espíritu Santo de Dios y nos puede dar esa llenura tan necesaria en cada uno de nosotros. Dice en el versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nosotros podemos sentir el fuego de nuestro Señor Jesucristo y podemos sentir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tú tienes que desear y tú tienes que quererlo. Porque hay personas que solamente son oidores de la palabra de Dios, pero no son personas que desean tener esa llenura del Espíritu de Dios. Yo te invito a que desees ese deseo. Yo te invito a que añores la llenura del Espíritu Santo de Dios, que añores y que le pidas al Padre: Padre, lléname de tu Santo Espíritu, Señor, y dame, Señor, las lenguas angelicales. Dame, Señor, de ese fuego, Señor, de ese fuego que me conecta contigo, para que seamos nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios. La obediencia a Dios es un requisito para recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos somos obedientes? Amén. Yo creo que todos estamos esforzándonos, ¿verdad?, de ser Amén. obedientes a Dios. Amén. Y todos estamos buscando la forma de agradar a Dios. No es fácil, mis hermanos, porque hay que dejar muchas cosas de este mundo. Pero ¿sabes qué? Sí se puede. Sí puedes dejar las cosas de este mundo que te atraen, las cosas de este mundo que te pueden llevar a la perdición. Las podemos dejar, claro. Es decisión propia de nosotros mismos. Los discípulos estaban unánimes, mis hermanos, y de la misma manera cuando tú y yo estamos unánimes, nosotros, como en este momento que les pedí que oraran junto conmigo, todos estábamos unánimes y las voces de nosotros estaban escuchando en el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Qué crees que es lo que estaba ocurriendo y estaba pasando? Nuestro Señor Jesucristo estaba escuchando la petición de nuestro corazón. Y te puedo asegurar que algo ya pasó, porque yo sé que Dios nos responde y nos responde bien. ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios y nos estamos sometiendo a Él? ¿Tú te consideras que eres una persona que te sometes al Espíritu de Dios? Bienaventurado eres. Bienaventurada y bienaventurado eres. ¿Sabes que el someterte a Dios es una gran bendición? Porque cuando tú te sometes a Dios, las cosas te cambian. Todo te viene para bien. Todo te viene para bien. Empiezas a mirar que los cielos se abren y te vienen tus bendiciones. Amén. Cuando menos lo piensas y lo esperas. Estás atento a su palabra y haces lo que Él está esperando de nosotros. Estamos haciendo lo que Él espera de ti, lo que espera de mí. ¿Lo estamos haciendo de veras? ¿O nada más escuchas la palabra de Dios y no haces nada de lo que Él te manda? Quiero decirte que si Dios te ha mandado a hacer algo y no lo hiciste, el mismo Señor dice que te va a demandar. Él quiere bendecirte, Él quiere darte mayores cosas, pero tú necesitas también darle a Él. Posiblemente Dios te dio una profecía, mi hermana, mi hermano, y en esa profecía el Señor te llamó profeta.
El Señor te llamó pastor. El Señor te llamó levita. El Señor te llamó maestro. Yo no sé qué palabra te han dado los profetas verdaderos de Dios. Posiblemente te llamaron a ser misionero y posiblemente estás ahorita, o sea, todavía dormido, dormida, y no has querido obedecer a Dios porque te sientes incompetente o porque no le creíste al profeta. Quiero decirte que es necesario que le creas al profeta de Dios y que es necesario que pongas por obra los dones que Dios te dio. Amén. ¿Sabes que cuando a mí se me dio palabra profética, yo tenía 4 meses en el Evangelio cuando el Señor a mí me liberó? Cuando a mí se me dio la palabra profética de que yo iba a sanar a los enfermos, mis hermanos, yo no sabía nada, absolutamente nada del cristianismo. Porque yo llegué a la iglesia, llegué derrotada, destruida, abatida. Y yo lo único que quería era calmar mi corazón y sanar mi corazón. En un momento yo estaba esperando que se me diera una palabra profética y que Dios me diera el llamado para sanar a los enfermos. Cuando yo recibí esta palabra, la tomé al instante y fue algo impactante en mi vida, mis hermanos, porque desde el momento que se me dio la palabra, yo empecé a sentir algo que me llevaba a los enfermos, de tal manera que salía palabra por mi boca para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Cuando el Espíritu de Dios me puso con un endemoniado, yo le dije al Señor, Señor, tú me diste, Señor, la palabra y me dijiste que me dabas el don de sanidad. Y quiero decirte que si Dios ya te dio el don de sanidad, el Señor te está hablando que te lleva a sanar el cuerpo y te lleva a sanar el alma. Amén. Cuando tú estás sabiendo qué es el alma, te vas a dar cuenta que el Señor te llamó a libertar al cautivo. Amén. Te llamó a echar fuera demonios. Porque no es solamente sanar la carne, es también sanar el alma. Amén. Mira, es más beneficio que sanemos el alma a que sanemos el cuerpo. Porque el cuerpo realmente se va a quedar aquí en la tierra. Así es. Pero el alma, ¿dónde se va a ir? Muchos han recibido sanidad del cuerpo y no han sanado de su alma. Y desafortunadamente el alma sigue cautiva. Desafortunadamente el alma sigue endemoniada. El alma es necesario que sea liberada. Porque estando el alma liberada, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sabes dónde está el alma? El alma está aquí en la cabeza. Aquí donde está la mente, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, el libre albedrío, la conciencia. Este es el blanco de Satanás, donde él opera y controla la mente de nosotros, y de la mente baja al corazón y del corazón a la boca. Así es. ¿Has escuchado gente que está siempre renegando? Decía Carlos que ese muchacho enojado con el padre hablaba puras incoherencias, hablaba puras groserías. ¿Por qué crees que hablaba de esa manera? ¿Por qué tú y yo en otros tiempos hablábamos de una manera incorrecta? ¿Por qué decíamos tantas palabras antisonantes? ¿Por qué te enojabas tan fácilmente? ¿Por qué siempre querías estarte peleando? Yo era bien peleonera. Y algunas veces me fue muy mal por hablar de peleonera, ¿verdad? Pero ahora soy peleonera con el enemigo y me va muy bien. Amén. Porque sabes que he visto la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios. Dios forma tu carácter con un plan y un propósito. Dios quiere hacer cosas mayores a través de ti. Pero tú tienes que anhelar y tienes que obedecer a Dios. Hay muchas personas que realmente no tienen honestidad y no quieren aceptar. ¿Sabías tú eso? Que hay personas cristianas que no son honestos, que no confiesan sus pecados porque les da miedo, les da vergüenza, que no confiesan sus pecados porque no quieren ser descubiertos. Pero quiero decirte que cuando el Espíritu de Dios usa a un profeta, aunque esa persona se resista a confesar sus pecados, el Espíritu de Dios ya los conoce y los saca a la luz. Muchas veces me han dicho a mí,
¿A ti quién te dijo lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy haciendo? A mí no me dijo nadie, yo solamente sé que el Espíritu Santo de Dios te conoce y Él te está sacando a la luz tu pecado. Arrepiéntete o te quedas con el pecado, ¿verdad? Amén. Hemos ido a iglesias a predicar el Evangelio y Dios me ha hecho hablarle a personas que traen cigarrillos en sus bolsas. Y te estoy hablando cigarrillos también de marihuana, ¿verdad? Sus churritos ahí los traen en las bolsas. Llegan bien marihuanos a la iglesia y se salen y se echan otro churrito y allá Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Así es. Hay muchas personas que llegan amargados a las iglesias, vienen con tanta amargura y adentro de la iglesia están muy sonrientes, pero con la amargura dentro de ellos. No quieren perdonar, no quieren pedir perdón. Y estas cosas impide para que tú seas usada y usado por Dios. No podemos estar amargados, ni podemos estar enojados, ni podemos estar peleándonos con todo el mundo, porque de esa manera Dios no te va a usar. Esto está operando en algunas personas y tienen años en el Evangelio, tienen años en las iglesias. Y sabes que ellos no quieren estar en las iglesias donde se les predica la verdad. Prefieren estar en iglesias donde solamente les están alborotándole las emociones y donde no se les habla de la santidad. A ti y a mí nos conviene que nos hablen de la santidad y que Dios nos ayude a estarnos santificando. Porque sabes que ni tú ni yo sabemos la hora ni el día de que el Señor venga por nosotros. Nosotros tenemos que recibir el favor de Dios. Entender que nuestro Dios nos escogió y nos apartó para un ministerio grande. Amén. Para ir a ser discípulo a toda criatura, para ir y sanar a los enfermos, para ir y libertar a los cautivos, Aleluya. para hacer milagros, para resucitar a los Amén, muertos. Seamos obedientes a Dios, mis hermanos. Si tú tienes problemas, si tienes situaciones difíciles, que estás pasando por algo que tienes tiempo pasando, tú solamente tienes que ir a la presencia de Dios y tienes que entender que el que te está oprimiendo tu vida es Satanás y sus demonios, pero que el que te quiere salvar de todo esto es Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. No dejes que el diablo te robe tus bendiciones. Cristo Jesús ya murió por ti, por mí, y Él tiene tantos beneficios para nosotros. Cuando Jesucristo se fue con el Padre, ¿cuántos saben que Jesucristo se fue con el Padre? Está sentado a la derecha del Padre. Él se fue con papá Dios. Y cuando Él se fue, mis hermanos, Él le dijo a sus discípulos: no se quedarán huérfanos, les daré mi Santo Espíritu. Amén. De la misma manera te lo dice a ti, me lo dice a mí. No somos huérfanos, no estamos solos. Jesucristo nos dio su Santo Espíritu. Y aunque tu padre y tu madre no te hayan dado amor, porque no sabían cómo darte amor, ahora tú tienes que entender que Jesucristo puede llenar tu corazón vacío. Ese corazón que quedó vacío porque tus padres no supieron cómo darte amor. Posiblemente tus padres te abandonaron o tus padres se murieron. Pero Jesucristo nos da ese consolador que viene a restaurar completamente nuestros corazones. Quiero decirte que a mí Dios me restauró de todo a todo. Amén. Hay ciertas pequeñas cositas todavía que Él tiene que trabajar conmigo, pero son mínimas, mis hermanos. De lo mucho malvado que había en mí, se convirtió en bueno. Te puedes dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñarnos que Él hace los cambios extraordinarios en nuestras vidas. Amén. Que Él te pone el querer como el hacer. Que Él te pone el amor por las almas. Que Él te pone el amor por las personas necesitadas. ¿Qué fue lo
que motivó a los apóstoles a obedecer a Dios, a obedecer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué crees que les motivó para obedecer? Les motivó Jesucristo en el momento que les dio su Santo Espíritu. A ti te tiene que motivar Jesucristo, que te dé el Espíritu de Él, para que tú puedas hacer las cosas que Él quiere que tú hagas y que Él quiere que yo haga. ¿Quién crees que me motiva a mí para que yo vaya a todas partes donde Él me manda? Yo pudiera decirle, ¿sabes qué, Señor? Qué flojera, no quiero ir. La gente no entiende, la gente no quiere, Señor, la gente se enoja. Y máximo cuando me pone palabra profética, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta que le dé palabra profética, porque le habla el Señor a su espíritu. Y a nadie nos gusta que nos llamen la atención, y a nadie nos gusta que nos descubra del pastel, ¿verdad? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta que nos descubran. Pero ¿sabes qué? Al Señor le agrada descubrir nuestro pecado, porque Él no quiere que tú y yo nos pierdamos. Él no quiere que tú y yo perdamos nuestra salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó, y después de la muerte, nuestro Señor Jesucristo le entregó el Espíritu a sus discípulos. ¿Te recuerdas qué hacían los discípulos? Algunos a lo mejor no conocen, ¿verdad? Cómo ellos vivieron aquí en la tierra, pero muchos de nosotros ya sabemos. ¿Qué era lo que hacía Pedro y Pablo? Pedro y Pablo salían a las calles y predicaban el Evangelio a toda criatura. Amén. Pedro y Pablo se presentaban, y cuando veían un enfermo, uno de ellos le dijo que le diera monedas porque tenía hambre y quería para comer. Y Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, más lo que tengo te doy. Amén. 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 ¿Qué era lo que Pedro le estaba dando a ese hombre paralítico? Él le estaba dando de su Santo Espíritu, el Espíritu que operaba dentro de él, el Espíritu que sanaba y liberaba, que era el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El Espíritu que hacía milagros, que resucitaba muertos. El Espíritu que le decía al enfermo: sé sano. Amén. El Espíritu que le decía al paralítico: camina y anda. Amén. Ese mismo Espíritu que está en nosotros. Tú tienes que ir a donde quiera que vayas, y si sientes dentro de ti ese deseo de sanar a un enfermo, hazlo. Amén. No me hables a mí, háblale al Espíritu Santo de Dios. Amén. No me hables a mí, háblale al Espíritu Santo de Dios, porque Dios está contigo. Amén. Tienes que empezar a activar al Espíritu de Dios que ya está contigo. Y te digo porque sé que todos ustedes ya están preparados para hacer milagros. Todos ustedes ya están preparados para ser discípulos. Todos ustedes ya están preparados para hacer milagros. ¿Qué te impide abrir tu boca y decir: sé sano, sé libre? ¿Qué te está impidiendo? ¿Será que realmente no estás en obediencia? ¿O será que no has recibido el Espíritu de Jehová Dios? ¿No has recibido esa llenura del Espíritu de Dios? Pues si no lo has recibido, empieza a añorar, empieza a pedir que se te dé. ¿Por qué los discípulos estaban todos reunidos? ¿Por qué crees que ellos se reunían? Porque ellos habían recibido el mismo Espíritu. Tú te reúnes conmigo porque tienes el mismo Espíritu que tengo yo. Amén. Muchas personas se han ido de aquí porque no tienen el mismo Espíritu que tengo yo. Así es. No se conectan con mi Espíritu. El Espíritu que está en mí es el Espíritu de Jehová Dios. Amén. Es el Espíritu Amén. Santo. Aquel que me enseña a Amén. discipular, aquel que me enseña a sanar, aquel que me enseña a liberar, aquel que me enseña a dar consejería, aquel que me enseña el amor.
de nada nos sirven los dones si no tenemos el amor de Dios. Amen. Pero hay alguien que aborrece el amor. Hay alguien que no le gusta el amor. Hay alguien que no soporta el amor. Y ese se llama Satanás, mis hermanos. Amen. Toda la gente que no le gusta amar, toda la gente que no ama a su prójimo, no se ama a sí misma, ni mucho menos ama a Dios. Por eso es que hay personas que te juzgan, te critican, te maltratan, te maldicen, porque no se aman a sí mismos. No se aman ellos mismos porque no aman a Dios, ni te aman a ti, mucho menos. Porque si no aman a Dios, no aman al Espíritu de Dios que está sobre de ti. ¿Me estás entendiendo? Amen. Por lo tanto, tú tienes que entender que la gente que no te ama, no importa, tú la tienes que amar porque Jesucristo ama sin excepción alguna. Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Tú tienes que amar al pecador, pero no tienes que amar el pecado. Yo amo a la gente que me aborrece y me odia. La amo y la bendigo y lloro por ellos. Yo bendigo a esa gente porque sé que si ellos siguen así, tarde que temprano terminarán en el infierno, mis hermanos. Y esas personas no merecen estar en el infierno, pero se han dejado controlar por espíritus inmundos. Dios no nos manda a aborrecer ni a odiar a nadie, ni aun a aquellos que te hacen daño. Dios nos manda a amar y entender que ellos tienen la necesidad de conocer al Dios que tú y yo conocemos. Amen. Y sabes que, mi hermana, mi hermano, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para hacer cambios en esas personas. Cuando hay alguien que te maldice, tú bendícelo. No contestes con la misma maldición, contesta con bendición. Y tú vas a contrarrestar a los espíritus inmundos y ellos van a tener que huir de tu presencia. O de una vez son liberadas esas personas. En Hechos 1:6 dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y en este tiempo les dijo: no os toca a vosotros. Dice: saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. 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 Nosotros tenemos que entender que Dios ya nos dio su Santo Espíritu. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú tienes que añorar y tienes que recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres a tu familia para Cristo? Amén. ¿Quieres hacer milagros? ¿Quieres sanar enfermos? ¿Quieres tener cambios en tu vida? ¿Quieres pedirle al Padre que el Padre te escuche? Tú tienes que recibir el poder del Espíritu Santo. Y si ya lo tienes, gloria a Dios. Aleluya. Si ya lo tienes, gloria a Dios. Ahora ponlo por obra, porque es mucha la mies y somos muy pocos los obreros, mis hermanos. Aleluya. Hay mucho pueblo engañado que necesita que tú le hagas entender que no es como ellos creen. La palabra de Dios es muy clara, que nuestro Señor Jesucristo derramó su Santo Espíritu. ¿Quién lo desea y quién realmente lo añora? Yo creo que todos aquellos que conocemos su palabra y que estamos viendo cambios en nuestras vidas, estamos añorando. ¿Sabes que yo no me he conformado? Yo quiero más y más y más de Él. Amén. Tú no te puedes conformar con solamente lo que tú tienes. Si tú no añoras más y si tú no quieres más del Espíritu Santo de Dios,
y estancado. No puedes quedarte atorado y detenida y atorado. No se pueden quedar detenidos. Para que ustedes y yo podamos adquirir más del Señor, tenemos que esforzarnos y buscar más de Él. Hay cosas que realmente tú y yo no comprendemos, pero ¿sabes qué? El mismo Espíritu Santo de Dios nos las va a hacer comprender. En 2 Corintios 10:3-5 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta palabra la tienes que aplicar a tu vida, porque aunque andemos en nuestra carne, mis hermanos, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo. Tú tienes que saber que nuestro poder no es en la carne, el poder de Dios está en nosotros. Dice que para derribar fortalezas de las tinieblas, derribar argumentos de toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. El enemigo se trata de levantar contra el conocimiento de Dios y va a traer falsos profetas, doctrinas falsas. Y tú tienes que estar muy alerta en esos tiempos, porque puedes ser engañada y engañado y te pueden llevar a un lugar donde realmente no se predique el evangelio en verdad. Todos nosotros tenemos que estar muy alertas, mis hermanos, porque el diablo va a tratar de desviar a muchos del camino de él, de Dios. Desafortunadamente existen muchas personas que están completamente perdidos en las herejías que han sido introducidas en las iglesias como si fuera la verdad de Dios, y que aparentan ser sanas doctrinas, pero cuando son examinadas con la misma Biblia y la Escritura, nos damos cuenta que la palabra que están utilizando, la están utilizando de una manera incorrecta, adulterada. Están usando filosofía inventada por el hombre, y es exactamente lo que el libro de de Marcos habla. Y vamos ahí a Marcos, a 13:22. Mira lo que dice esta palabra, que es muy importante que la escuches. Y es muy importante que estés alerta. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano, se los he dicho. Nuestro Dios nos está previniendo que tú y yo tengamos mucho cuidado. Tú y yo no estemos descuidados. Porque muchos falsos profetas harán milagros, mis hermanos. Muchos falsos profetas harán como si Dios está haciendo milagros. Y mucha gente se va a ir con ellos, y desafortunadamente los llevarán a la perdición, los llevarán al fracaso. Nosotros no podemos descuidar nuestra santidad. Nosotros no podemos cuidar el tener una relación con nuestro Dios, porque quiero decirte que en el momento que tú y yo nos descuidemos, en ese momento el enemigo buscará la forma de desviarnos del camino correcto de Dios. El Señor nos está advirtiendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, a los escogidos. ¿Quiénes son escogidos? Nosotros somos escogidos. Nosotros necesitamos
hasta los pies. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que no seamos engañados. Porque si tú y yo estamos descuidados, el enemigo va a tratar de enfriar tu corazón, de enfriar tu mente. Y te va a confundir el conocimiento de Cristo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Cristo. Amén. Son poderosas en Cristo. Tú tienes que saber que el que te da todo el discernimiento y el que te da todo el poder es el Espíritu de Dios. Amén. Y tenemos que buscar al Espíritu de Dios. Amén, así es. No te puedes descuidar ni de día ni de noche. No nos podemos descuidar, mis hermanos. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que añorarlo. Tenemos que añorarlo de día y de noche. Porque sin Él ni tú ni yo somos nada. Sin Él ni tú ni yo podemos entrar al reino de los cielos. Es necesario que medites y escudriñes y te des cuenta que debes de añorar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar gozo, te va a dar alegría, te va a dar sabiduría. El Espíritu de Dios te va a hacer escuchar su voz. El Espíritu de Dios te va a sanar el alma, te va a sanar tu corazón, te va a sanar todo tu ser. Posiblemente todavía hay cosas que estás batallando con ellas. Posiblemente todavía hay cosas que no has podido dejar. Y te ha estorbado para poder sentir al Espíritu de Dios. Yo no sé qué es lo que te está estorbando o qué es lo que te está limitando para que tú hagas la obra perfecta de Dios. Posiblemente hay dolor en tu corazón. Quizá no has perdonado a alguien. A lo mejor piensas que sí lo perdonaste. A lo mejor crees que sí ya perdonaste, pero dentro de ti todavía hay memorias que al escuchar el nombre de esa persona te molesta. Tienes que detectar dentro de ti qué es lo que te está estorbando. Es muy común que algunos de nosotros nos enojamos con alguien cuando éramos niños, adolescentes y ahora de adultos. ¿Cuántas personas nos hicieron daño? ¿Cuántas personas nos lastimaron? ¿Cuántas personas nos han maldecido? ¿Cuántas personas quisieran vernos fracasados y destruidos? Aún siendo nosotros cristianos, mis hermanos, hay personas que nos miran en victoria y nos miran que estamos prosperando. Y hay personas que nos provocan, o hay personas que están mandando saetas. ¿Sabes que tenemos que estar alertas para poder soportar esas saetas? Porque son saetas que no las estamos buscando. Son saetas que no estamos esperando que vengan a nosotros porque estamos en prosperidad. Hay gente que nos aborrece. Hay gente que nos critica y nos juzga. Pero ¿sabes qué? Lo mismo hicieron con Jesús. Esto es una señal. Esto es una señal de que tú y yo vamos bien. Pero tienes que soportar las adversidades. Tienes que soportar las luchas, las pruebas. Tienes que soportar las críticas. Tienes que soportar a esa gente y entender que si ellos te están agrediendo y te están insultando y te están maldiciendo, es porque dentro de ti están viendo al Espíritu de Dios y los demonios se están manifestando. Los demonios se están levantando contra de ti, pero no es la persona realmente, sino lo que está dentro de la persona. ¿Sabes que en varias ocasiones hay personas que se me acercan y me han dicho: yo no sé por qué me caes tan mal, me caes tan gordo? No te soporto, me han dicho. Con una cara así como de venganza, y con una palabra tan dura y tan fuerte directamente a mi cara.
Y sabes, realmente cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú vas a reaccionar como el Espíritu de Dios reacciona. Aleluya. Me ha tocado varias ocasiones que yo he ministrado a esas personas al instante. Ellas me dicen, yo no sé por qué te odio, por qué me caes tan gorda, por qué no te soporto. Digo con una sonrisa, yo sí sé por qué me odias y por qué me aborreces y por qué no me soportas. Y al instante siento que Dios me levanta la mano y se las pongo en la cabeza. Y en ese instante la persona es libre, cae al suelo revolcándose y los demonios se le salen. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús de la misma manera actúa. Tú no puedes aborrecer a una persona que te aborrece. Tú tienes que amarla. Y tú tienes que ayudarla a que sea libre de esas áreas de su vida. Amén. No es fácil cuando lo haces en la carne, porque ¿quién va a amar a alguien que te odia? Solamente Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor.